El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Bárbara Núñez. Estoy pastoreando junto con mi esposo Miguel Cortés aquí en CFN Totonilco de Tula. Y pues bueno, vamos a iniciar con este tiempo de pues para nuestro Dios, para poder meditar un poco en la palabra. Yo quiero ahí que en tu casa cierres tus ojos y pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Señor, porque yo creo que tú nos ayudas a mantenernos en esa fe, Señor, en esa respuesta que tú vas a tener, Señor Jesús, para con cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos que en esta mañana tú alinees nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a ti, Señor, y que esta palabra, Señor, sea, Señor, sellada en cada uno de nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del cual hoy te quiero compartir es caminar con fe. Y la fe, como lo dice en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuántas veces muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles en donde a veces esa situación, ese problema solamente está pasando, ¿no?, por nuestra mente, por nuestra cabeza. Y pareciera que no vamos a salir de esa situación, no vamos a estar como hundidos en ese hoyo, ¿no? Pero lo único que Dios pide de nosotros es poder confiar en Él, poder confiar y poder creer, seguir creyendo de que Dios puede hacer todo para podernos sacar de esa situación. La palabra dice, porque Él rescata del hoyo mi vida, ¿no? Y a veces se nos olvida eso. Pareciera que la fe es bien fácil de decirlo, ¿no? Ten fe, confía en Dios. Pero cuando estamos en situaciones o en problemas difíciles, es ahí donde nuestra fe es probada completamente. Y 1 de Pedro 1:7 también nos habla en cuanto a la fe y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y bueno, aquí nos dice que nuestra fe va a ser probada con fuego. Y bueno, muchos de nosotros, cuántas veces antes de llegar inclusive al ministerio, anhelábamos, ¿no?, ese llamado. Muchas veces tal vez nos imaginábamos, ¿no?, muchas cosas, el ver tal vez la iglesia llena, el servirle a Dios. Todo eso era como en nuestra mente una ilusión, ¿no? Era como un deseo muy grande en nuestro corazón poder llegar a ese llamado, y estábamos con ansias, ¿no?, pidiéndole al Señor que nos usara, que poder llegar a eso que Él nos había llamado. Y a veces pareciera que ya cuando estamos en el llamado, cuando Dios ya lo dio, cuando ya estamos dentro de pues esa promesa, pareciera así como que empiezan a venir las circunstancias, los problemas, las situaciones, tal vez en la iglesia, en nuestras vidas, en las situaciones pues de manera económica. Y es ahí donde a veces pudiéramos empezar a menguar en nuestra fe. Pudiéramos decir, híjole, pues es que como que ya a veces nos queremos echar para atrás, ¿no? Como que decimos, no, pues es que no podemos, no puedo, ¿no?, con esta situación. Y a veces en nuestra mente pudiera estar aún el renunciar, ¿no?, al llamado que Dios nos ha dado por esas circunstancias. Pareciera como que a veces Dios no escucha, como que los días siguen pasando, pero pareciera que no pasa nada, ¿no?
Y a veces estamos en ese pensamiento, en esa situación, a veces cuando estamos pensando ese tipo de cosas, ese tipo de problemas, a veces hasta vienen enfermedades a nuestras vidas, ¿no? Alteración en nuestra presión, a veces viene desánimo, dolores de cabeza, y a veces esa falta de fe empieza a ser reflejado en lo físico. Y es cuando ahí, aún en medio de esa situación, aún en medio de ese problema, Dios nos llama a tener fe, a poder seguir teniendo fe, porque la Biblia también nos menciona que necesitamos, ¿no?, tener esa fe, el poderle decir al Señor, ayúdame a perseverar, a seguir adelante. Y en Hebreos 11:8, ahí pues nos menciona, ¿no?, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces pues Dios nos llama, ¿no?, incluso a propósitos, a metas, al ministerio incluso, y pues ciertamente no sabemos lo que más adelante va a pasar, no sabemos lo que va a acontecer, pero nuestra vida pues necesitamos permanecer en esa fe. Y como yo les decía, a veces en medio de las situaciones queremos retroceder, y lo que dice Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A mí este versículo me gusta mucho y habla de que no perdamos nuestra confianza en Dios, que necesitamos ser pacientes, que no desmayemos, porque dice que haciendo la voluntad de Dios, que un día vamos a obtener esa promesa, ese galardón, vamos a obtener ese premio, ¿no?, de haber corrido pues esa carrera tal vez tan difícil. Tal vez muchas veces nos caímos, nos volvimos a levantar, pero va a haber un momento en donde Dios va a galardonar todo lo que hemos hecho para Él, y que en medio de tanta prueba, en medio de tanta situación, va a haber un momento en donde Dios va a premiar esa fidelidad, esa perseverancia, esa fe en el Señor. Y a veces pareciera que no se puede, que no podemos, pero la Biblia nos habla en Hebreos 11, nos muestra un montón de ejemplos, ¿no? Habla de Abel, habla de Abraham, habla de Noé, habla de muchos personajes los cuales sufrieron muchas situaciones, pues tal vez en su carácter, pruebas que ellos tuvieron que atravesar, mas sin embargo la fe fue lo que los sostuvo. Poner esa confianza en el Señor, poner su mirada en el Señor. Y dice Hebreos precisamente en el 12, dice: puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos está diciendo que nuestra mirada siempre tiene que estar en Dios. Va a haber muchas situaciones, circunstancias que van a intentar como desviarnos del propósito de Dios, de querernos hacer voltear a otros lados, pero dice aquí que nuestros ojos tienen que mantenerse puestos en Jesús, y que aparte también dice que en derredor nuestro hay una gran nube de testigos, y a veces podríamos notar que pareciera que nadie nos ve, que pues para quién vamos a hacer testimonio o ejemplo a seguir, pero aún en medio de nuestras situaciones y circunstancias hay mucha gente que nos está mirando, hay mucha gente que nos está observando, y está aún viendo cómo nuestra fe está siendo probada, cómo esa fe está siendo sometida por el fuego.
y cuánto es lo que resistimos, y en medio de eso la gente puede ver aún el poder de Dios. Aún esa gente puede decir, a ver, vamos a ver si en verdad, si dice que Dios es un Dios todopoderoso, como esa persona me ha dicho, pues en medio de lo que está viviendo quiero ver si realmente pues se mantiene firme, ¿no? Se resiste a esa situación. Y es entonces donde a veces no nos damos cuenta, pero en medio de nuestros problemas estamos siendo ejemplo para la demás gente, para esas personas que están observando, ¿no? El poder de Dios. Entonces tenemos que mantenernos firmes, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, nuestra mente tiene que estar conectada con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestras acciones, porque también podemos decir, bueno, sí, tenemos fe, pero a veces si no trabajamos nuestra mente a veces vuelan muchísimos pensamientos. A veces armamos toda una telenovela, ¿no? De algo que ni siquiera está pasando, pero a veces por no tener esa fe, por no tener nuestra mente pues puesta en Jesús, y la palabra nos menciona que nuestra mente tiene que ser renovada cada día. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Dice la palabra. ¿Para qué? Porque si tenemos la palabra tanto en nuestro corazón como en la mente, eso nos va a ayudar a tener fe, y eso pues obviamente nos va a llevar a tener acciones para hacer la voluntad de Dios, acciones positivas, porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe sin obras es fe muerta. Entonces por eso es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y acciones están conectadas, porque si una de esas partes y de esas cosas no están conectadas, entonces es ahí cuando empieza a menguar nuestra fe. Ciertamente si la palabra está sobre nuestra mente y corazón, eso en automático nos va a ayudar a poder creerle a Dios y a poder hacer su voluntad, y aún en medio de la prueba, pues mantenernos en esa fidelidad a Dios, en medio de esa promesa. Entonces es algo que necesitamos confiar en el Señor. Y pues sí, en Hebreos 11 pues nos habla pues de tantas situaciones que vivieron cada uno de estos personajes, y pues ciertamente podemos a veces leerlo no tan fácil, cómo enfrentaron problemas, situaciones, circunstancias, pero pues realmente vivirlo es completamente diferente. Pero lo único que en esta mañana Dios nos lleva a hacer es que sí, en medio de tu circunstancia, de tu situación, no pudiera ser alguna situación de enfermedad económica, tal vez aún tu llamado, dudar, ¿no? de seguir o de tal vez estar menguando en esa fe. Pero lo único que Dios te llama a hacer es que tú sigas creyendo en Él, que tú creas que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede cambiar tu circunstancia aún en medio de lo que tú estás viviendo. Y pues para terminar, estaba leyendo un comentario bíblico que dice, y me gustó, dice: la fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias, y produce una vida de fidelidad y perseverancia. Realmente la fe la vamos a aplicar pues hasta que Cristo venga por nosotros. Y pues esto es algo bien difícil, ¿no? Porque a veces pensamos, oye, entonces tengo que tener fe y trabajar en mi fe hasta que Cristo venga. Sí, es algo que vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Y pues cómo lo trabajamos, pues llenándonos de su palabra, de su presencia. Es ahí donde pues nuestra fe se alimenta, y en medio de las pruebas es ahí donde también se muestra esa fidelidad a Dios. Entonces pues en esta mañana yo quiero pues que tú te quedes que podamos quedarnos con esta palabra, con esta enseñanza. Es algo que pues Dios ha estado hablando a mi vida, y pues ciertamente sí es cierto, ¿no?
podemos estar viviendo muchas situaciones y a veces tal vez no pudiéramos tener la solución, la respuesta en el momento y sentirnos que nos ahogamos, que nos hundimos, pero lo único que Dios nos pide es tener fe y confiar lo que Dios puede hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estás tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A propósitos, a metas, al ministerio incluso. Y pues ciertamente no sabemos lo que más adelante va a pasar, no sabemos lo que va a acontecer, pero nuestra vida pues necesitamos permanecer en esa fe. Y como yo les decía, a veces en medio de las situaciones queremos retroceder. Y lo que dice Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A mí este versículo me gusta mucho y habla de que no perdamos nuestra confianza en Dios, que necesitamos ser pacientes, que no desmayemos, porque dice que haciendo la voluntad de Dios, que un día vamos a obtener esa promesa, ese galardón, vamos a obtener ese premio, ¿no? De haber corrido pues esa carrera tal vez tan difícil, tal vez muchas veces nos caímos, nos volvimos a levantar, pero va a haber un momento en donde Dios va a galardonar todo lo que hemos hecho para Él, y que en medio de tanta prueba, en medio de tanta situación, va a haber un momento en donde Dios va a premiar esa fidelidad, esa perseverancia, esa fe en el Señor. Y a veces pareciera que no se puede, que no podemos, pero la Biblia nos habla en Hebreos 11, nos muestra un montón de ejemplos, ¿no? Habla de Abel, habla de Abraham, habla de Noé, habla de muchos personajes los cuales sufrieron muchas situaciones, pues tal vez en su carácter, pruebas que ellos tuvieron que atravesar, mas sin embargo la fe fue lo que los sostuvo. Poner esa confianza en el Señor, poner su mirada en el Señor. Y dice Hebreos precisamente en el 12, dice: puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos está diciendo que nuestra mirada siempre tiene que estar en Dios. Va a haber muchas situaciones, circunstancias que van a intentar
como desviarnos del propósito de Dios, de querernos hacer voltear a otros lados. Pero dice aquí que nuestros ojos tienen que mantenerse puestos en Jesús, y que aparte también dice que en derredor nuestro hay una gran nube de testigos, y a veces podríamos notar que pareciera que nadie nos ve, que pues para quién vamos a ser testimonio o ejemplo a seguir. Pero aún en medio de nuestras situaciones y circunstancias hay mucha gente que nos está mirando, hay mucha gente que nos está observando y está aún viendo cómo nuestra fe está siendo probada, cómo esa fe está siendo sometida por el fuego y cuánto es lo que resistimos. Y en medio de eso la gente puede ver aún el poder de Dios, aún esa gente puede decir, a ver, vamos a ver si en verdad, si dice que Dios es un Dios todopoderoso, como esa persona me ha dicho, pues en medio de lo que está viviendo quiero ver si realmente pues se mantiene firme, ¿no? Se resiste a esa situación. Y es entonces donde a veces no nos damos cuenta, pero en medio de nuestros problemas estamos siendo ejemplo para la demás gente, para esas personas que están observando, ¿no? El poder de Dios. Entonces tenemos que mantenernos firmes, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, nuestra mente tiene que estar conectada con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestras acciones, porque también podemos decir, bueno, sí, tenemos fe, pero a veces si no trabajamos nuestra mente a veces vuelan muchísimos pensamientos. A veces armamos toda una telenovela, ¿no? De algo que ni siquiera está pasando, pero a veces por no tener esa fe, por no tener nuestra mente pues puesta en Jesús. Y la palabra nos menciona que nuestra mente tiene que ser renovada cada día. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Dice la palabra. ¿Para qué? Porque si tenemos la palabra tanto en nuestro corazón como en la mente, eso nos va a ayudar a tener fe. Y eso pues obviamente nos va a llevar a tener acciones para hacer la voluntad de Dios, acciones positivas, porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, por eso es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y acciones están conectadas, porque si una de esas partes de esas cosas no están conectadas, entonces es ahí cuando empieza a menguar nuestra fe. Ciertamente si la palabra está sobre nuestra mente y corazón, eso en automático nos va a ayudar a poder creerle a Dios y a poder hacer su voluntad, y aún en medio de la prueba pues mantenernos en esa fidelidad a Dios, en medio de esa promesa. Entonces es algo que necesitamos confiar en el Señor. Y pues sí, en Hebreos 11 pues nos habla pues de tantas situaciones que vivieron cada uno de estos personajes, y pues ciertamente podemos a veces leerlo no tan fácil, cómo enfrentaron problemas, situaciones, circunstancias, pero pues realmente vivirlo es completamente diferente. Pero lo único que en esta mañana Dios nos lleva a hacer es que sí, en medio de tu circunstancia, de tu situación, no pudiera ser alguna situación de enfermedad económica, tal vez aún tu llamado, dudar, ¿no? de seguir o de tal vez estar menguando en esa fe. Pero lo único que Dios te llama a hacer es que tú sigas creyendo en Él, que tú creas que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede cambiar tu circunstancia aún en medio de lo que tú estás viviendo. Y pues para terminar, estaba leyendo un comentario bíblico que dice, y me gustó, dice: la fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias, y produce una vida de fidelidad y perseverancia. Realmente la fe la vamos a aplicar pues hasta que Cristo venga por nosotros.
Y pues esto es algo bien difícil, ¿no? Porque a veces pensamos, oye, entonces tengo que tener fe y trabajar en mi fe hasta que Cristo venga. Sí, es algo que vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Y pues cómo lo trabajamos, pues llenándonos de su palabra, de su presencia. Es ahí donde pues nuestra fe se alimenta, y en medio de las pruebas es ahí donde también se muestra esa fidelidad a Dios. Entonces, pues en esta mañana yo quiero pues que tú te quedes que podamos quedarnos con esta palabra, con esta enseñanza. Es algo que pues Dios ha estado hablando a mi vida, y pues ciertamente sí es cierto, ¿no? Podemos estar viviendo muchas situaciones y a veces tal vez no pudiéramos tener la solución, la respuesta en el momento, y sentirnos que nos ahogamos, que nos hundimos. Pero lo único que Dios nos pide es tener fe y confiar lo que Dios pueda hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estés tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo, y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Puede ver aún el poder de Dios. Aún esa gente puede decir, a ver, vamos a ver si en verdad, si dice que Dios es un Dios todopoderoso, como esa persona me ha dicho, pues en medio de lo que está viviendo quiero ver si realmente pues se mantiene firme, ¿no? Se resiste a esa situación. Y es entonces donde a veces no nos damos cuenta, pero en medio de nuestros problemas estamos siendo ejemplo para la demás gente, para esas personas que están observando, ¿no?, el poder de Dios. Entonces tenemos que mantenernos firmes, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, nuestra mente tiene que estar conectada con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestras acciones, porque también podemos decir, bueno, sí, tenemos fe, pero a veces si no trabajamos nuestra mente a veces vuelan muchísimos pensamientos, a veces armamos toda una telenovela, ¿no?, de algo que ni siquiera está pasando, pero a veces por no tener esa fe, por no tener nuestra mente pues puesta en Jesús. Y la palabra nos menciona que nuestra mente tiene que ser renovada cada día. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no?, dice la palabra. ¿Para qué? Porque si tenemos la palabra tanto en nuestro corazón como en la mente, eso nos va a ayudar a tener fe. Y eso pues obviamente nos va a llevar a tener acciones para hacer la voluntad de Dios, acciones positivas, porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, por eso es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y acciones están conectadas, porque si una de esas partes de esas cosas no están conectadas, entonces es ahí cuando empieza a menguar nuestra fe. Ciertamente, si la palabra está sobre nuestra mente y corazón,
eso en automático nos va a ayudar a poder creerle a Dios y a poder hacer su voluntad, y aún en medio de la prueba, pues mantenernos en esa fidelidad a Dios, en medio de esa promesa. Entonces es algo que necesitamos confiar en el Señor. Y pues sí, en Hebreos 11 pues nos habla pues de tantas situaciones que vivieron cada uno de estos personajes, y pues ciertamente podemos a veces leerlo no tan fácil, cómo enfrentaron problemas, situaciones, circunstancias, pero pues realmente vivirlo es completamente diferente. Pero lo único que en esta mañana Dios nos lleva a hacer es que sí, en medio de tu circunstancia, de tu situación, no pudiera ser alguna situación de enfermedad económica, tal vez aún tu llamado, dudar, ¿no? de seguir o de tal vez estar menguando en esa fe. Pero lo único que Dios te llama a hacer es que tú sigas creyendo en Él, que tú creas que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede cambiar tu circunstancia aún en medio de lo que tú estás viviendo. Y pues para terminar, estaba leyendo un comentario bíblico que dice, y me gustó, dice: la fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias, y produce una vida de fidelidad y perseverancia. Realmente la fe la vamos a aplicar pues hasta que Cristo venga por nosotros. Y pues esto es algo bien difícil, ¿no? Porque a veces pensamos, oye, entonces tengo que tener fe y trabajar en mi fe hasta que Cristo venga. Sí, es algo que vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Y pues cómo lo trabajamos, pues llenándonos de su palabra, de su presencia. Es ahí donde pues nuestra fe se alimenta, y en medio de las pruebas es ahí donde también se muestra esa fidelidad a Dios. Entonces pues en esta mañana yo quiero pues que tú te quedes que podamos quedarnos con esta palabra, con esta enseñanza. Es algo que pues Dios ha estado hablando a mi vida, y pues ciertamente sí es cierto, ¿no? Podemos estar viviendo muchas situaciones y a veces tal vez no pudiéramos tener la solución, la respuesta en el momento, y sentirnos que nos ahogamos, que nos hundimos. Pero lo único que Dios nos pide es tener fe y confiar lo que Dios puede hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estés tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo, y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y pues sí, en Hebreos 11 pues nos habla pues de tantas situaciones que vivieron cada uno de estos personajes, y pues ciertamente podemos a veces leerlo no tan fácil, cómo enfrentaron problemas,
situaciones, circunstancias, pero pues realmente vivirlo es completamente diferente. Pero lo único que en esta mañana Dios nos lleva a hacer es que sí, en medio de tu circunstancia, de tu situación, no pudiera ser alguna situación de enfermedad económica, tal vez aún tu llamado, dudar, ¿no? de seguir o de tal vez estar menguando en esa fe. Pero lo único que Dios te llama a hacer es que tú sigas creyendo en Él, que tú creas que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede cambiar tu circunstancia aún en medio de lo que tú estás viviendo. Y pues para terminar, estaba leyendo un comentario bíblico que dice, me gustó, dice: la fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias, y produce una vida de fidelidad y perseverancia. Realmente la fe la vamos a aplicar pues hasta que Cristo venga por nosotros. Y pues esto es algo bien difícil, ¿no? Porque a veces pensamos, oye, entonces tengo que tener fe y trabajar en mi fe hasta que Cristo venga. Sí, es algo que vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Y pues cómo lo trabajamos, pues llenándonos de su palabra, de su presencia. Es ahí donde pues nuestra fe se alimenta, y en medio de las pruebas es ahí donde también se muestra esa fidelidad a Dios. Entonces, pues en esta mañana yo quiero pues que tú te quedes que podamos quedarnos con esta palabra, con esta enseñanza. Es algo que pues Dios ha estado hablando a mi vida, y pues ciertamente sí es cierto, ¿no? Podemos estar viviendo muchas situaciones y a veces tal vez no pudiéramos tener la solución, la respuesta en el momento, y sentirnos que nos ahogamos, que nos hundimos. Pero lo único que Dios nos pide es tener fe y confiar lo que Dios puede hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estás tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo, y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y entonces tengo que tener fe y trabajar en mi fe hasta que Cristo venga. Sí, es algo que vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Y pues cómo lo trabajamos, pues llenándonos de su palabra, de su presencia. Es ahí donde pues nuestra fe se alimenta, y en medio de las pruebas es ahí donde también se muestra esa fidelidad a Dios. Entonces, pues en esta mañana yo quiero pues que tú te quedes que podamos quedarnos con esta palabra, con esta enseñanza. Es algo que pues Dios ha estado hablando a mi vida, y pues ciertamente sí es cierto, ¿no? Podemos estar viviendo muchas situaciones y a veces tal vez no pudiéramos tener la solución, la respuesta en el momento, y sentirnos que nos ahogamos, que nos hundimos.
pero lo único que Dios nos pide es tener fe y confiar lo que Dios pueda hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estés tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y confiar lo que Dios pueda hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Yo te ruego que estés tocando la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que tú despiertes nuevamente esa fe. Señor, si esa fe se ha estado ahogando, se ha estado desvaneciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, llévanos a la palabra, Señor, a esa presencia tuya en donde nuestra fe es fortalecida, Jesús. Dios, en donde el enemigo, Señor, no tiene cavidad, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Confiar, dale fortaleza a cada uno de tus hijos en la obra que están haciendo. Señor, en toda situación, problema y circunstancia. Señor, siempre poder confiar que tú vas a hacer algo, aunque no veamos respuesta en el momento, aunque no veamos la forma, Señor. Pero siempre saber que únicamente tenemos que tener fe y poder, Señor, hacer tu voluntad y caminar en esa fe. No solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo y que tengas un bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Caminar en esa fe, no solamente creer, sino también avanzar. Señor, seguir confiando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte sería todo y que tengas un bonito día. Dios te bendiga.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bonito día. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.